Me pareció que era el único tema que podría unir a la humanidad. No hay otro tema. El dinero, no. La religión, tampoco. La política, menos. Por tanto, lo único que podría unirnos o que nos va a unir es la visita extraterrestre, la posibilidad de iniciar una comunicación con ellos. Definitivamente. Tú, de profesión periodista, estabas precisamente en 60 minutos haciendo reportajes de otro tipo de cosas. ¿Cuándo es cuando conectas por primera vez con este tema de los ovnis? Bueno, lo primero es el programa de Billy Mayer en el 84 y posteriormente los programas con Nino Canún. ¿Usted qué opina del tema OVNI? Los debates que me permitieron, pues, de alguna manera el ser reconocido como una persona interesada en el tema, pero en primer lugar te quiero decir que yo no quería ni siquiera participar en los programas de Nino. Que me pidieron en Televisa que lo hiciera. Era un compañero en un programa nuevo y me dijeron, ayuda, participa, te lo están pidiendo. Y lo hice, pero mi idea era hacerlo apenas en los primeros 2 programas, pero no más. Y luego se fue sucediendo y esto empezó a crecer porque ocurrió el eclipse total de sol en el 91 que me permitió llevar videos a la televisión y esto fue lo que lo cambió todo. Y ahí me di cuenta que el fenómeno podría ser desmitificado a través de los videos. Entonces me dediqué a tratar de meter esa idea en las personas de que vieran el cielo y que grabaran videos. Y eso fue lo que realmente me permitió ir creando una base, una aceptación y una base de conocimientos con los cuales poder manejar el fenómeno. ¿Cómo combinas tu profesión de periodista, porque tú no eres ufólogo, eres periodista, hacia esa situación? Porque el periodista se mete mucho a profundidad a ver la veracidad de lo que realmente está haciendo el reportaje. Y ahora, obviamente, en un tema tan nuevo en ese entonces y tan vetado, ¿no? O sea, porque en realidad la gente no quería creer por todo lo que nos habían insertado el mismo sistema que no nos permitía creer. ¿Cómo das ese paso, Jaime? Porque ese paso pudo haber acabado con tu carrera de periodista. Pues me lo dijeron todos. Alfonso Teja, a quien le mando saludos, que está allá en Monterrey, Miguel Ángel Collado y otros compañeros, pues consideraron que era demasiado riesgoso, que no debería de hacerlo. No sé, yo me pareció que a la gente le importaba mucho, que era realmente trascendente. Y una de las razones por las cuales yo era periodista era generar la conciencia en favor del medio ambiente. Porque para mí el principal peligro de la Tierra está precisamente en la afectación que estamos haciendo de ella. Y consideré que el único tema que puede ayudarnos a unirnos y que puede ayudarnos a desarrollar esa conciencia es el tema extraterrestre. Por ello, yo consideré que me interesaba, que a pesar de lo que me dijeron y que no me metiera, que era una gran oportunidad, porque además era verdad. Yo jamás le he huido a la verdad. Entonces, si yo hubiera visto que el fenómeno no era real y que la gente lo estaba inventando o que eran otras cosas, quizás no me hubiera involucrado. Tú te vuelves el referente de todo el tema extraterrestre, incluso cuando había pruebas, cuando se las mandaban a ti. ¿Qué tanto porcentaje cuando empieza toda esta euforia que tú mismo empezaste a generar era fake, era irreal? No, fakes no. No había ni siquiera la posibilidad de hacerlo, pero equivocaciones sí, muchas. Sí, a veces en la noche eran estrellas o eran globos o eran otras cosas, ¿no? Pero también muchas veces no eran y no tenían explicación y los objetos estaban muy claros ahí. Decenas de evidencias, ¿no? Empezaron a capturarse imágenes en todas partes que llamaban mucho la atención. Luego empezó a crecer el fenómeno de los crop circles en Inglaterra, lo cual también me atrajo muchísimo como un fenómeno nuevo y un intento de comunicación. Si es que
de esa manera fue como me fui involucrando, pero realmente los fakes, las cosas empiezan unos años después, cuando empieza ya el desarrollo de la computadora y empiezan algunos a hacer fakes de Photoshops o de utilizando diferentes tecnologías. Pero pues la gran mayoría, yo en aquel entonces descubrí muy pocos que fueran fakes. La gente era más pura y realmente quería presentar lo que estaba viendo, ¿no? El material que te llegaba, obviamente era para tu análisis, para tu estudio, pero lo que tú empezaste a encontrar cuando ya te empezaste a meter de manera muy enfocada a poder ser observador, porque yo creo que todos podemos terminar de ser expertos cuando observamos. El tema es que no queremos observar o no queremos ver lo que realmente está sucediendo. ¿Cómo empiezas a conjugar toda esa información para volverte un experto? Porque a final de cuentas, a mí me tocó verte los 80s en el Teatro del IMSS, lo platicábamos afuera de cámaras, y era impactante escucharte hablar porque lo decías con un convencimiento total porque era justamente tu verdad. Pues sí, era lo que yo creía y pensaba y sigo pensando. Yo incluso estaba viendo los programas de Nino Canún más de 30 y tantos años después y me sorprendo de cómo abordaba yo el tema y cómo lo presentaba y realmente creo que no lo podría haber hecho mejor. O sea, y me sorprende porque ni siquiera me acordaba, pero me doy cuenta que pues sí había un buen planteamiento, que era yo objetivo, que trataba de ver las cosas desde diferentes ángulos y que pues trataba siempre de decir la verdad, ¿no? Eso ha sido mi principio fundamental desde los primeros momentos, decir la verdad y tratar de equivocarme lo menos posible, ¿no? Toda la parte de los extraterrestres, de los ovnis, de los UFOs, ¿fue un parteaguas en tu carrera? ¿Ya no volviste a hacer lo que hacías antes y te dedicaste al 100% a los ovnis? No, yo he seguido con el medio ambiente siempre. O sea, para mí el tema extraterrestre es muy importante, pero es más importante la salud de la Tierra. Sigue ¿Y no siendo. crees que vayan de la mano? Claro que van de la mano, pero pues es más urgente al menos el de la Tierra porque las cosas están muy mal y si no hacemos nada nos va a afectar y va a afectar a nuestros hijos. ¿Qué está pasando en la Tierra, Jaime? Pues se está muriendo. No se está muriendo, está cambiando, está dejando de ser menos viable para la vida. Y esto seguramente nos va a rebotar, nos va a dar en la cara y desafortunadamente nos va a afectar considerablemente si no hacemos nada. Por eso hay tantas esperanzas a que se termine de dar la desclasificación y que esto que está ocurriendo ahora allá afuera pueda ser el principio del gran cambio. ¿Tú crees que ahora que han sido cada vez más y más y más los contactos, toda la parte de cómo se están dando ellos a conocer y a representar la Tierra, ¿es el afán de los extraterrestres por salvar la Tierra? Es el afán de los extraterrestres de iniciar comunicación con nosotros. Y es el afán, o debería ser el afán de los seres humanos de salvar la Tierra. Yo creo que ellos tienen muy clara esa necesidad e importancia que tiene de que hagamos algo, pero lo tenemos que hacer nosotros. Ellos no lo van a hacer por nosotros. Ellos nos pueden ayudar, nos pueden aconsejar, pero el trabajo tiene que ser nuestro. ¿Lo ves viable? O sea, que el ser humano pueda aceptar la Lo comunicación. veo difícil, pero lo veo viable. ¿Crees que conforme pasa la historia es más probable? Porque antes era un mito, era un veto. Sí, claro, no, yo creo que estamos cada vez más cerca. No solamente porque el gobierno de Estados Unidos lo quiere hacer, sino también porque ellos están cada vez más cerca, ¿no? O sea, lo que ha estado pasando en las bases militares, lo que ha estado pasando en los aeropuertos en todo el mundo, es muy significativo y nos habla de un cambio de mentalidad, de agenda. ¿Qué está pasando? Pues que hay verdaderas invasiones de objetos a bases militares. La base militar de Missouri, donde se encuentran el grupo de bombarderos B-52 cargados de bombas atómicas, pues yo creo que es algo que te demuestra la sensibilidad de esta área y la importancia que tiene. Y es uno de los lugares donde se presentaron. Se presentaron en Washington, cerca del fuerte que está a unos pasos de la Casa Blanca del Pentágono,
para hacer manifiesta pues, su presencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nos están diciendo que nos preparemos, que están aquí, que van a bajar, que van a venir, que tenemos que hacerles caso y que tenemos que prepararnos al gran cambio que va a ocurrir. ¿Toda esta teoría que me estás comentando es una teoría que tú fuiste formulando o es una teoría que existe dentro de la investigación? No, es una teoría que se fue desarrollando, ¿no? Yo nunca he tenido nada preconcebido ni nunca he pretendido de decirles nada y que quede nada, sino básicamente decirles siempre la verdad. Uh-huh. Y eso es lo que ha venido pasando. ¿Has tenido tu contacto directo? No. Nunca. O sea, ¿cuál ha sido el avistamiento o la conexión que has tenido más cercana a esto? Ha habido muchos. Ha habido muchos y la observación de objetos, ¿te refieres? Ha habido muchos, sobre todo esferas. Uh-huh. Pero, y un par de veces, al menos una, donde vimos unos seres fosforescentes, ¿no? Uh-huh. En la Rumorosa o cerca de la Rumorosa. Eso es lo que ha sucedido en ese sentido. A mí me ha tocado entrevistar muchas personas que están muy metidas en el tema de la conexión y dicen que ellos tienen contacto, que ellos llegan las naves y los suben. ¿Y te lo han demostrado? Ese es el tema. Por eso te digo que estoy aquí con el papá de los pollitos, por eso pregunto todo esto, porque en realidad es muy importante saber qué es real y qué no, porque ahorita, es más, dicen que el 70% de los que estamos en el mundo son extraterrestres y solamente un 20, un 30% son humanos puros. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Tú crees que viven entre nosotros? Que no lo sé, que nadie me lo ha demostrado, que no tengo las pruebas, que hay que tener cuidado con lo que crees y no crees, ¿no? No es para aceptarlo solo ni rechazarlo todo. Entonces, tienes que creer lo que se te demuestra. Si tú empiezas a aceptar lo que no se te demuestra, entonces al ratito vas a tener que aceptar todo y no vas a saber ni qué es verdad ni qué no es verdad. Sí, es una confusión total. Así es. Ahora que está tan abierto el tema, Jaime, que las redes sociales están siempre sacando información de todo este tipo, ¿crees que los humanos estamos más confundidos o con más ¿En qué sentido? información? En el sentido de las extraterrestres, o sea, de todo lo que está sucediendo. Porque hay gente que me consta... No, me doy cuenta que el ser humano casi no sabe nada de este tema. Hay algunos que están interesados, pero son muy pocos los que saben, ¿no? Los que verdaderamente no solamente conocen la información, sino han venido siguiendo de cerca a estas inteligencias para conocer su manera de pensar. Así es que creo que desafortunadamente somos pocos en ese sentido y es muy lamentable porque a estas alturas debería ser la mayoría de los seres humanos. Me llama mucho la atención y la verdad lo aplaudo. O sea, el hecho de la importancia de unirnos como humanos para salvar la Tierra. Uh-huh. Independientemente que haya, que exista o no un tema de extraterrestres, que si sí, que si no, creo que la importancia más grande es tajante, que es, estamos acabándonos la Tierra. Así es. Si esto es un factor, un vehículo para que todos nos unamos y hacer algo al respecto, pues creamos todos en lo que está sucediendo. Así es. Estás exactamente en lo correcto. Uh-huh. O sea, lo que más importa en este momento es tratar de evitar el cambio climático, tratar de evitar la muerte masiva de animales en el mar, en la tierra, en todas partes. Tratar de alguna manera de generar los mecanismos necesarios para evitar que esto siga uh-huh. ocurriendo, porque por ejemplo, los microplásticos, ¿no? El plástico está en todas partes, hermano. Uh-huh. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No? Es pura contaminación para el medio ambiente. Terrible, ¿no? Y para los... Tú ya tienes millones de microplásticos en tu interior, los bebés, las madres gestantes. O sea, es algo que ya se volvió parte de nosotros. Uh-huh. Y es terrible. Uh-huh. Terrible. ¿Por qué crees que los líderes, los gobernantes, están permitiendo que todo esto siga evolucionando sabiendo el daño que le están haciendo al mundo? No lo saben. Ese es el problema, la ignorancia.